Ya ve, Dios nos manda a ser santos como Él es santo. Y San Pedro, profundizando estas palabras, nos dice que seamos santos en toda nuestra conducta. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, hermanos y amigos. El texto del Evangelio que se nos regala para hoy, 4 de octubre de 2024, nos llama a una gran reflexión. Jesús nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, extraordinario. Hoy día estamos pues celebrando a San Francisco de Asís, este monumental santo de nuestra iglesia, que el Señor ha querido regalarnos de una forma extraordinaria a lo largo de estos 20 siglos. La iglesia ha sido coronando de grandes santos y hoy pues celebramos a San Francisco, el santo de la humildad, el santo del amor a Cristo, el enamorado de Cristo. Cuando leemos esas páginas de San Ignacio, del padre Ignacio Larrañaga, el hermano de Asís, su libro, un libro precioso que lo recomiendo, llegó un momento en que me salían las lágrimas, me emocioné de ver a este San Francisco de Asís enamorado, apasionado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy día, a la vez que quiero compartir estas reflexiones acerca de este pedido que le hace Cristo a San Francisco de que reconstruya su iglesia. Yo creo que a lo largo de los 20 siglos ha habido necesidad de que se reconstruya, entre comillas, ¿no? La iglesia de Cristo la construyó, pero hay momentos en la historia de la iglesia que ha habido necesidad y va a haber necesidad de que pues se den situaciones en que la iglesia necesite de sus miembros de cambios. Es lo que el texto del Evangelio de hoy día nos decía, ¿no? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿no? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo se habrían convertido. Conversión. Cuando empezamos a leer los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, encontramos que apenas Jesús empieza su prédica, lo primero que nos va a llamar es a creer y convertirnos. Sí, también nos llama a la conversión de la vida moral. Y en los tiempos de San Francisco de Asís, estamos hablando a mediados de la Edad Media, pues habían situaciones difíciles, tanto en la vida clerical como en la vida de los laicos. La iglesia no va a estar inmune, no va a estar inmune a situaciones que se van a arraigar pecado, inmoralidades de laicos, también de sacerdotes, hasta de nuestros papas en la historia de la iglesia, pues como seres humanos todos que somos, caemos en pecado, ¿no? Las puertas del infierno van a querer destruir la iglesia y la van a querer destruir de lo medular, de la parte moral, no solamente de las, no vayamos a pensar en las estructuras civiles, de ingeniería, de lo que es un templo. La iglesia no es estructuras de ingeniería civil, como muchos lo pueden pensar de afuera de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo pues tiene miembros, un cuerpo físico a veces se enferma, una dentadura que ha sido descuidada, puede haber pus, materia
propuesta, y me decía mi médico dental, que lo visité hace poco, de que las ulceraciones e infecciones dentales repercuten en otras partes del cuerpo. Entonces es como pues una manzana podrida en un árbol. Va a hacer este efecto de dañar otras partes del árbol. Y así también sucede pues con la iglesia. El mal ejemplo va a cundir y muchos lo van a seguir. Y entonces los laicos, y tenemos que ponernos a pensar también qué tanto daño le estamos haciendo a la iglesia con nuestros comportamientos. Hay que ver que muchos jóvenes ahora ya no se están casando, han entrado a una vida solamente del matrimonio civil, pero en lo religioso se han quedado sin casarse. Hoy muchos no se casan y otros vuelven a tener nuevas relaciones sentimentales, se separan y caen en adulterio. Eso está pasando grandemente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las catequesis, tanto del bautismo, de la comunión, de la confirmación, en que se acercan muchos padres a pedir los sacramentos de sus hijos, pero ellos pues no están casados. Esto es grave porque a partir de ahí ya las personas no van a comulgar, no se acercan a confesar, porque si no va a haber una conversión, como nos está diciendo Cristo aquí en el Evangelio que acabamos de leer. No van a vivir la vida sacramental, la gracia de Dios no va a estar presente en ellos, de manera pues que va a haber pues esta necesidad de una reconstrucción en la vida moral, en la vida de fe de muchos laicos. Ahora, pero claro, el Evangelio de ayer, 3 de octubre, nos hablaba de que Jesús nos advertía de la necesidad de pedir, de rogar, ¿no? Al dueño, ¿no? Del campo, ¿no? Que envíe trabajadores para la cosecha. Trabajadores, sí, más sacerdotes, pero también en el texto de ayer del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 12, se nos decía que Jesús también designó a otros 72 y los envió para que le precedieran en todas las ciudades donde él debía ir, ¿no? La cosecha, les dijo, es abundante, la cosecha es abundante. De ahí pues que hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia necesidad de predicar y de volver a predicar, de volver a evangelizar. Esta reconstrucción no es cuestión de infraestructura, como decía, ni tampoco solamente de las estructuras catequéticas, de los temas que se dan en las catequesis, sino sobre todo hacer recordar a todos los feligreses, incluyendo también los sacerdotes, que se necesita un cambio de vida. Yo cuando tenía pues mis 8, 10 años, constantemente los sacerdotes nos mencionaban el pecado, el infierno, el pecado, el infierno, era constante. Y a veces sí, como que un poco como que era aburrido, cansino, pero eso iba calando, se iba arraigando en nuestra conciencia lo que es el mal, lo que es el pecado. Y pocas décadas atrás no veíamos tanta violencia, no veíamos tantas relaciones sentimentales fuera del matrimonio, no se veía el tema del aborto. Estoy hablando de 3 décadas atrás, ¿no?
Entonces, había más fervor, había más respeto a la vida, ni que hablar de los temas de identidad sexual, ¿no? Eso ni hablar. Y ahora, dentro de la iglesia, ya en ciertas partes de la iglesia, se está hablando de esto, de las situaciones irregulares de muchas personas en cuestiones no matrimoniales, también del homosexualismo. No se respeta a las personas que tienen, digamos, esta tendencia, pero de eso ni hablar, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Bueno, entonces, bien, también tenemos que ponernos a pensar que muchos jóvenes no están asistiendo a la misa, a la liturgia, y vemos miles de jóvenes en los colegios, en la secundaria, en la primaria, y no están yendo, y hay una gravísima descristianización en todo el mundo, especialmente pues en el mundo católico, Europa, América, si bien es cierto, somos más de 1.100 millones de católicos, pero eso es el número. Hay que ver cuántos católicos asisten a misa, de toda la cantidad en una ciudad. Es cierto que puede aumentar el número de la participación en las misas dominicales, pero pues para la cantidad de católicos que somos, va a ser un número muy pequeño. De ahí la necesidad de que, como Jesús nos está diciendo, rogar por trabajadores. Ahora los laicos también estamos llamados. Jesucristo dijo, envió a 72 laicos también a predicar, también les dio autoridad, ¿no? También los formó. De ahí pues que necesitamos una formación para laicos, y necesitamos que de repente en los primeros meses del año haya una capacitación menos de unos 3 meses, y si no, que se dé a lo largo de todo el año, semanalmente, unas 2-3 horas, ¿no? De temas profundos, para que podamos dar razón de nuestra fe, para llevar esperanza, para que podamos transmitir no solamente de palabras, no solamente de prédicas, sino también con nuestros hechos de vida, con nuestro testimonio. Eso que Jesús está diciendo: ay de ti, Beisaida, ay de ti, Corazín, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han realizado, pues se hubieran convertido, ¿no? Y entonces, igual, dice en el Evangelio de ayer, decía de que Sodoma, ¿no? Que Sodoma será menos juzgada que todos aquellos que hemos escuchado la prédica y no nos hemos convertido. Y entonces, ahí tenemos. Y nuestros sacerdotes también convóquenos, llámenos a los laicos de la banca. Muchos laicos de la banca que no están en grupos parroquiales se van a sentir contentos, felices, de que también los llaman a participar de las actividades de la iglesia. No todos van a ser catequistas, no todos van a ser apologetas, no todos van a ser teólogos. De repente, si los invitamos para que colaboren en una procesión, en una festividad, poco a poco los vamos a ir jalando. Necesitamos salir de nuestras estructuras mentales arraigadas por décadas, sino por siglos. Y no es solamente trabajar con el grupo parroquial,
a todas esas personas que están en sus grupos y perseveran ahí y colaboran grandemente con la iglesia, incluso a veces hasta poner de su propio bolsillo cada vez que se les pide colaboraciones para obtener recursos dinerarios para la iglesia a través de diferentes actividades económicas. Ellos en los grupos parroquiales, muchos lo hacen con mucha alegría, con una gran entrega, ¿no? Pero también necesitamos llamar a más laicos. De repente, al principio, muchos no harán eco, pero en la medida que poco a poco los vamos integrando, con nombre, ay, usted, señor fulano de tal, necesito que usted colabore con esto. En una misa, invitarlos, ¿no? O ya al término de la misa, si se quiere. Muchos van a aceptar, muchos van a ser parte de esos 72, ¿sí? Así se ha logrado atraer a muchos, llamándolos y enviándolos, como es lo que Jesucristo hizo con aquellos 72, que los envió, ¿no? Bueno, los laicos también debemos comprender que estamos siendo enviados todos los días por Cristo. Ahora, obviamente, cada uno a su manera, cada uno con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Ahora, ¿y para qué? Para reconstruir la iglesia en nuestros tiempos. Llamar a más laicos, atraerlos a la Eucaristía, a los sacramentos, a la vida de fe. Hay lugares de católicos en que católicos no dicen nada, no proclaman nada, más bien están en cuestiones mundanas, chistes de doble sentido, pero poco o nada ayudan o llevan la palabra de Dios ahí a esas personas que están en sus ambientes, en el trabajo, en el vecindario, en los deportes, etc. ¿No? Hay que predicar dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia también. El Papa hace poco fue atacado porque dijo que por las otras religiones también hay una forma, un camino de llegar a Dios. Sí, pero el Papa no va a ser tan poco atrevido e ir a la casa a donde se le invita a decir ustedes están en error, están en falta. ¿No? Eso se va llamando a la conversión y se va evangelizando a medida que se van presentando las oportunidades. Y los laicos tenemos que hacerlo ahí donde se nos presente. Nosotros, ahí donde ya nosotros laicos, sí tenemos tiempo para explayarnos, para enseñar, ¿no? Ahora, hay necesidad también de ofrecer todos los sacramentos, no solamente la Eucaristía, no solamente el bautismo, no solamente la primera comunión. Hay sacramentos como por ejemplo la unción de los enfermos, o también dar otros servicios eclesiales como las exequias. Hace poco nomás ha fallecido una prima mía que era que es como mi hermana, ¿no? Se crió conmigo de la misma edad y pidiendo el auxilio de las exequias para que le den las exequias a nuestros sacerdotes, pues todos ocupados. Y se entienden sus ocupaciones porque ahora son pocos. Entonces, abramos la puerta, invitemos a laicos para que puedan ser parte del diaconado. Porque los laicos también pueden ser diáconos, pueden ser incluso casados, así lo establece el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué solamente sacerdotes? Por eso el Papa siempre está diciendo el clericalismo dentro de la iglesia. Hay muchos laicos que no conocen, que no saben que nosotros los laicos también podemos ser diáconos. Y que no sea una invitación de un domingo, no, que sea todos los domingos, que se estén llamando y enseñando que los laicos también pueden ser diáconos. Los trabajadores son pocos, nos dice el Señor. Sí, hay pocos sacerdotes. Entonces,
Y los jóvenes no se están sintiendo así grandemente atraídos por el sacerdocio. Entonces, abramosle la puerta a aquellos, aquellos laicos que de repente por ahí se entusiasmen en ser diáconos. Ampliemos la participación de nuestros laicos dentro de la iglesia, los de la banca. Bien, entonces los invito a nuestros sacerdotes a que den oportunidad a los laicos también a participar. Invitémoslos, formemos a los laicos con teología, filosofía y sobre todo con conocer la Biblia, explicarnos los textos bíblicos, así como lo hace el Padre Luis Toro. Bien, entonces, y de ahí podemos dar un paso gigante de la catequesis, de la apologética, pasar también a la evangelización, a la conversión de vida. Bien, entonces, ahí tenemos que hacernos presentes nosotros también los laicos. Bien, entonces, hermanitos, que el Señor los bendiga y será hasta otra oportunidad.